Hola, bienvenidos a la Cueva 51. Hoy vamos a hablar de un caso. El gran caso. El expediente Rosenheim. Todo empezó con el mal funcionamiento de los teléfonos. Los empleados de un bufete de abogados en la calle Königstraße de Rosenheim, en Alemania, se empezaron a quejar de unos extraños chasquidos que se producían durante las conversaciones. Había interferencias extrañas y que en muchas ocasiones precedían al corte de la línea. En otras ocasiones sonaban todos los teléfonos a la vez y al descolgarlos no había nadie al otro lado de la línea. Johannes Engelhardt, el encargado del despacho, se puso en contacto con la marca Siemens. Esta compañía es la que había instalado todos los teléfonos y la centralita para que arreglara el posible problema técnico que podía haber. Durante varias semanas, los técnicos de Siemens revisaron todos los equipos y las conexiones y, para su sorpresa, no encontraron desperfecto alguno. Pese a ello, cambiaron toda la instalación. A las pocas semanas, los problemas con las líneas volvieron a reproducirse y esta vez acompañados de unas facturas telefónicas desorbitadas. El bufete decidió cambiar de compañía telefónica e instalar junto a la centralita dos contadores que registraran todas las conexiones que ocurrían en ella. Los lectores de llamadas empezaron a registrar marcaciones extrañas a un número de información horaria que siempre pasaba por la mañana. Ocurrió durante varios meses. En 5 semanas, el dueño del buffet, Herr Adam, dijo que el número fue marcado entre 500 y 600 veces. En un día fue marcado unas 80 veces. El dueño estaba furioso con esta nueva compañía. Pensó incluso en fundar una asociación para proteger a las víctimas de estafas de este tipo, porque creía que la compañía telefónica le estaba estafando. De repente, el 20 de octubre, un fluorescente del despacho sufrió un súbito apagón. Cuando el electricista fue después a sustituirlo, comprobó que el tubo del fluorescente se había retorcido sobre sí mismo. A partir de ese momento, recordad, solo tenían problemas con las líneas telefónicas, pero a partir de ese punto donde se fundió el fluorescente, los trabajadores del despacho Adam se llamaba, empezaron a sufrir una serie de acontecimientos más aterradores e inexplicables. Empezaron a oír ruidos extraños de procedencia desconocida que recorrían todas las partes del inmueble. Las luces se apagaban y se encendían a su antojo, con bajadas de tensión sin explicación aparente. Incluso pequeños objetos salían volando en los momentos más inesperados. Cuadros giraban sobre sí mismos, cajones se abrían, había portazos. De nuevo, los electricistas revisaron toda la instalación. Estos mismos electricistas pudieron ver, mientras revisaban todas las habitaciones, como algunos tubos fluorescentes giraban y se desenroscaban solos. La desesperación de los abogados y del dueño fue en aumento. Requirió la presencia
de un gerente de la empresa estatal alemana de electricidad. Alguien ya con un rango mucho más superior para que investigase lo que allí ocurría. Se cambiaron cables, fusibles, se renovaron todas las unidades telefónicas e incluso se cambiaron todos los fluorescentes por bombillas. G. Radam empezó a sospechar que allí estaba ocurriendo algo más que un problema técnico. Solicitó la ayuda de un prestigioso doctor, Hans Bender, del Instituto de Parapsicología de la Universidad de Friburgo. Bender, junto a un equipo de 40 personas, entre los que había científicos y físicos, empezó a principios de diciembre a estudiar el caso. Se instaló un equipo técnico para medir las distintas fluctuaciones del voltaje y de los campos electromagnéticos. También se controlaron los cambios de temperatura y los niveles acústicos e incluso de ultrasonidos. Y se instaló un controlador más potente para hacer un seguimiento de las llamadas telefónicas. Tras el estudio, el Instituto de la Universidad de Friburgo dictaminó un informe en el que ponía varios puntos. Los fenómenos existen, han sido observados y detectados por los instrumentos. No existen alteraciones magnéticas que produzcan estos fenómenos. No se detecta ningún campo electrostático intenso. Se producen variaciones de tensión que no proceden de los transformadores. No se registran fuentes ultrasónicas ni infrasónicas. No se detecta ninguna manipulación fraudulenta. Los fenómenos desafían todas las leyes conocidas. La manifestación de los fenómenos es el resultado de una fuerza aperiódica y de breve duración. Los fenómenos son dinámicos y actúan sobre objetos que tienen masa. Y los fenómenos parecen ser controlados por una fuerza inteligente. Se hicieron fotografías, vídeos, se pueden ver en internet. Se pueden ver lámparas moviéndose a lo loco, objetos volando y un montón de fenómenos aterradores. Por eso he dicho que es el gran caso, porque este sí que ha sido seguramente el caso de fenómenos paranormales, uno de los más estudiados. Lo estudiaron unas 40 personas. Y lo que he contado ahora son los puntos del informe. No había ningún fraude. Todo lo que ocurría era real e inexplicable. Los fenómenos continuaron durante los siguientes meses. Había muebles que se movían de un lado a otro. Y había descargas eléctricas que los trabajadores sufrían cuando empezaban a escribir en máquinas antiguas, en las máquinas antiguas de escribir, que no estaban enchufadas en ninguna corriente. Tenían descargas eléctricas, etcétera, etcétera. Cada día ocurrían fenómenos extraños. La investigación de Hans relacionó, tras la observación constante, que una joven empleada del buffet siempre estaba presente cuando los fenómenos sucedían. La empleada era Anne-Marie Schnabel. Era auxiliar administrativa. Y como he dicho, siempre se encontraba en el lugar cuando ocurría algo extraño. Por eso empezaron a hablar con ella y a hacerle distintas pruebas. Creían que ella era la persona que provocaba estos fenómenos, que provocaba el poltergeist. Y la joven realizó distintas pruebas y demostró que poseía unas capacidades psíquicas espectaculares. La pobre Anne causó de forma inconsciente todos los sucesos y encima fue despedida. Pero eso sí, los fenómenos cesaron el mismo día que ella abandonó el despacho. Estos son casos llamados poltergeist
no son, en teoría, fantasmas que habitan un lugar y hacen mover cosas, sino que es una persona que psíquicamente tiene la mente muy desarrollada y provoca este tipo de fenómenos. Muchas veces se ha creído que eran fantasmas, pero cuando la persona, una de las personas que habitaban el lugar, se han ido, han cesado. Es posible, pues, que los fenómenos paranormales, los fantasmas, ocurran porque hay alguien como esta señora que tenía la psique más desarrollada y los provoque, consciente o inconscientemente. Es posible que si alguien tiene la mente más desarrollada, más abierta, puede hacer que ocurran ese tipo de fenómenos. Este caso está estudiado al milímetro. Este caso tiene informes, pruebas fotográficas y de vídeo. En España ha habido un par de casos que entrarían en la definición de poltergeist. Las caras de Belmez, por ejemplo, en Belmez de España, un pueblecito donde empezaron a aparecer caras en las paredes, se investigó, no se sabía de dónde eran estas caras, no eran humedades, no era nada que se pudiera pintar, y el fenómeno acabó cuando la dueña de la casa murió. En España ha habido otros, el caso Vallecas, donde una niña, después de hacer una ouija, empezó a sentir y empezaron a ocurrir cosas en su casa. También se descubrió que posiblemente era ella la que producía estos fenómenos. Ha habido más casos más antiguos, como el caso de la Casa del Duende. Se cree que el primer caso de poltergeist de España ocurrió en 1915. Se investigó, había ruidos por todas partes y nunca se supo qué eran esos ruidos. Pero se cree que esos ruidos eran de la persona que habitaba la casa. El caso Enfield, un caso muy famoso de la saga Expediente Warren, también es catalogado como poltergeist. Y hay muchísimos en la historia. Como he dicho antes, a veces se confunden con fantasmas, no es lo mismo. Una cosa es que en un lugar ocurran fenómenos extraños cuando no hay nadie, que se graben, o cuando hay gente que no está en casa y ocurren. Pero fenómenos paranormales serían apariciones, impregnaciones de un lugar. Pero cuando siempre ocurre un fenómeno en presencia de una persona y cuando no está la persona no ocurren más cosas, se cataloga como poltergeist. No sé qué es más terrorífico vivir, porque los poltergeist normalmente son fenómenos mucho más violentos, mucho más intensos que una simple aparición o un fantasma grabado en vídeo. Lo único bueno es que si se descubre que es eso, cuando la persona no está en esa casa, desaparece el fenómeno. Lo que no se sabe muchas veces es si donde va esta persona, al nuevo lugar, siguen ocurriendo los fenómenos. Este caso de Rogensheim,
de la Alemania. Era un caso aterrador. Imaginaos, antes de saber qué era esta persona la que los producía, imaginaos lo que debieron sufrir estos trabajadores, estos empleados del buffet. Y era increíble cómo pueden ocurrir tantos fenómenos sin que una persona se dé cuenta. Y aquí enlazo el poltergeist con otros fenómenos de fantasmas que ocurren en lugares abandonados y en lugares donde ya no está la persona que los provoca. ¿Y por qué lo enlazo? Esto es una teoría mía. Si este tipo de personas tienen la psique tan desarrollada que puede provocar estos fenómenos en directo, y si se cree que somos energía, que cuando morimos solo muere el cuerpo, pero nuestra alma, nuestra energía sigue otro camino, que es como creen muchos investigadores, es posible que esa energía vuelva años después a la casa donde estuvo y de alguna forma reproduzca alguno de esos fenómenos para llamar la atención o por el motivo que sea. Porque si no, estos fenómenos, que es que no tienen nada que ver una aparición de un fantasma, por ejemplo, de un espíritu, con un poltergeist, ¿serían dos casos distintos? Yo creo que no, yo creo que está relacionado de alguna forma, aunque uno, como hemos dicho, sea producido por la mente en directo cuando está la persona. Yo creo que, según mi teoría, que es una teoría completamente personal y no está ni verificada ni nada, pero me gusta pensar, me gusta encontrar una explicación a las cosas y también haceros pensar a vosotros. Esta mujer sería posible, por ejemplo, un ejemplo, cuando, porque se ha muerto o cuando murió, que su energía, esta energía que hacía que en este buffet ocurrieran todos estos fenómenos, ¿sería posible que esta energía se quedara impregnada en algún lugar y pudiera provocar fenómenos parecidos años después? Era imposible de saber, era imposible de comprobar. Pero lo que sí se comprobó en este caso, sin ningún tipo de dudas, se hizo un informe con 40 personas, se grabaron los fenómenos, se revisaron las líneas telefónicas, las líneas de electricidad. Es que esta mujer era la que provocaba todo esto. Y eso me hace pensar que si esta mujer, con la psique que tenía más desarrollada, según dijeron los especialistas, seguramente debía tener un coeficiente intelectual bastante alto, no quiero saber gente más lista que ella, gente que tiene la psique más desarrollada, lo que puede hacer, sin que lo sepa o sabiéndolo. Estoy seguro que los grandes ejércitos, las grandes potencias del mundo han usado este tipo de personas para hacer pruebas, para hacer experimentos. Porque si esta mujer podía provocar todo eso en un simple bufete de abogados, imaginaos si desarrolla mucho más todo esto, lo que podía haber conseguido. Uri Geller, por ejemplo, el famoso mentalista que doblaba cucharas en la televisión hace un par de décadas, fue contratado por el ejército de Estados Unidos y no sé si aún sigue o
hasta hace poco trabajaba conjuntamente con ellos, vete a saber en qué. ¿Existe más gente como esta chica alemana que provocaba todo esto en el mundo? ¿Se puede, entrenando, provocar estos fenómenos? ¿O simplemente salen de forma espontánea sin tú poder controlarlos y sin tú darte cuenta? ¿Es un tema apasionante? Yo solo pienso, si la gente en la historia que ha tenido un coeficiente intelectual muy alto, lo que ha inventado, las teorías que ha inventado gente como Einstein, gente de este palo, todo lo que ha podido pensar y ha podido crear, imaginar hoy en día, con todos los adelantos que hay y toda la tecnología que hay, si existe gente que tiene la psique desarrollada como esta mujer, lo que pueden hacer. Si podía mover una lámpara inconscientemente, abrir cajones, hacer llamadas telefónicas, no me quiero imaginar a alguien entrenado por un gobierno o por un ejército lo que puede conseguir con esa mente. Y recordad que solo usamos, creo que es un 7% de la mente, o un 10%, o muy poquito. Lo demás está como parado, como capado. ¿Y por qué está capado? ¿Y por qué hay gente que la tiene más desarrollada que otros? Porque la naturaleza solo deja hasta aquí, solo deja un 10%. Y ya estamos haciendo un montón de cosas en el mundo con un 10%. Si no tuviéramos la mente capada, sería imposible vivir entre nosotros. Todo el mundo sería tan listo que no podría ser. ¿Por qué la mente la tenemos así a funcionamiento bajo, diríamos? Esta chica no era tampoco superdotada. Simplemente tenía una psique superior a los demás, pero no llegaba al nivel de superdotados que hay en el mundo. Y provocaba todos estos fenómenos. ¿Y por qué ella los provocaba y otros superdotados no los provocan? Era un tema apasionante. Era un tema que a mí me llama mucho la atención. Y era un tema que durante años ha provocado gente como ella, fenómenos paranormales, creyendo que eran del propio lugar o de fantasmas del pasado. Pero en este caso se pudo comprobar que una sola persona, inconscientemente, hacía que ese bufete de abogados fuera un infierno. Gracias a todos y hasta la próxima.